Y naturalmente hoy es importante lo que ha pasado con la nueva presidencia de John Biden y lo que pudiera ocurrir en los próximos años. ¿Qué análisis tienes a esta altura? Bueno, digamos, todas las demandas intentadas por Trump fueron absolutamente derrotadas abrumadoramente, pues decenas de ellas en las Cortes Federales y el caso llegó inclusive a la Corte Suprema de Justicia. Había gente pensando que como la Corte era mayoritariamente republicana, nombrado en periodos republicanos y de los 9 jueces, Trump había, digamos, postulado 3 de ellos, que Trump finalmente ganaría en la Corte Suprema, lo cual no fue así, lo que demuestra pues que funciona la democracia, la independencia de poderes, que hay un poder judicial realmente independiente y realmente autónomo, que dio ejemplo ahora justamente al favorecer más bien a Biden, que es justamente el que no tiene mayoría en esa Corte Suprema, ¿no? Hay un sistema muy particular en Estados Unidos, distinto a todos nuestros países de América Latina, inclusive de Europa, de mayorías y minorías y de elecciones de segundo grado. ¿Por qué no lo explicas? Sí, bueno, y el tema de la Corte, algo más que creo que es relevante. Claro, como los magistrados son de carácter vitalicio, ellos evidentemente se deben a la ley, no se deben a nadie, no tienen ningún temor de que los van a poner fuera si votan de una manera o de otra, y esa ha sido una forma de asegurar la independencia de la Corte Suprema que se ha demostrado ahora pues con la victoria de Biden y con la última decisión a favor del equipo de Biden, ¿no? Y de Biden como presidente. Ahora, el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema realmente complejo. Es el sistema de los colegios electorales que ratificaron justamente el triunfo de Biden. O sea, cuando se empieza a hablar de democracia en los Estados Unidos, la idea es, y bueno, cuando se empieza a debatir sobre la democracia, se piensa que el voto popular no debe decidirlo todo. Pues, ¿por qué? Porque puede conducir a la oclocracia, que es el gobierno, digamos, de los peores, gobiernos tumultuarios, gobiernos ligados al populismo. Entonces se crea un mecanismo de control de ese voto universal que tiene que ver con unos delegados, supuestas personas honorables que van finalmente a tomar la decisión sobre quién es el presidente de la República en un segundo grado. Y por eso se eligen no directamente, y eso no ha cambiado. Evidentemente, a lo largo de la historia de los Estados Unidos han habido muchos intentos de que eso cambie, porque en 5 oportunidades, no ha coincidido el voto popular con lo que finalmente dicen los colegios electorales. Que además es un concepto que viene desde la vieja Grecia. Exacto. Toda democracia puede caer en oclocracia, como toda monarquía en régimen autoritario dictatorial. En tiranía. Y una aristocracia en plutocracia, ¿no? Y en oligarquía, así es. Pero hay una evolución de todas maneras del Estado a nivel internacional hacia unas democracias como las que tenemos, al margen de esos sistemas como el norteamericano. Sí, el tema de la democracia liberal, ese concepto que toma cuerpo en la Ilustración y que es un enfrentamiento directo al absolutismo, sobre todo al absolutismo monárquico, es un triunfo evidentemente de Occidente y de todos los países que se basan en ese sistema de controles, que es un sistema avanzado de relojería, podría decir, digamos, Montesquieu, con controles digamos, balanzas y controles y más controles y poderes que se equilibran unos a otros. Un sistema, es lo que llaman balance de poderes, ¿no? Exacto, checks and balance, como lo llaman los anglosajones. Y efectivamente allí, como señalabas, el hecho de que los magistrados de la Corte Suprema sean permanentes da mucha tranquilidad. Pero además también hay mucha responsabilidad a nivel parlamentario. Y por supuesto el presidente... La soberanía que estaba antes en la cabeza era la tesis del origen divino, la monarquía, digamos, viene de Dios, el monarca es un representante de Dios en la tierra, el rey es parte de Dios, es esa expresión de Dios en la tierra, tiene todos los poderes. Pero eso evidentemente... Claro, la soberanía popular cambia. Exacto, y rompe. Exacto. Y hoy es el pueblo el que decide en definitiva. Claro. De hecho, toda constitución es producto de una asamblea constituyente. Exactamente, que rompe el paradigma de la soberanía en la cabeza de los reyes vía acción providencial o acción de la providencia, pues divina, de Dios. Ahora, ¿por qué Europa escoge un sistema después de las monarquías
con las repúblicas, incluso con monarquías constitucionales, donde hay no la fórmula nortina, sino del parlamentarismo. Sí, porque evidentemente los reyes empiezan a cometer desafueros y el absolutismo, digamos, cuando uno lee, por ejemplo, el Leviatán de Hobbes, que Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre y hay una anarquía en la sociedad, lo único que puede parar esa anarquía y esa lucha de todos contra todos es que haya un poder realmente fuerte, un poder soberano. Lo mismo dicen los otros autores de ese tiempo, Bodin en los 6 libros de la República, igual, y el propio Maquiavelo. A pesar de que en Maquiavelo hay un sentido pragmático del poder, sí, utilitario, ¿no? Sí, absolutamente utilitario, pero muy absolutista, un poder muy absolutista y un poder donde el fin justifica los medios, o sea, donde lo importante es el poder por el poder mismo. Y evidentemente que cuando se empiezan a dar todos y a cometer todos esos abusos, aparece la tesis contraria, que es la que sostiene primero Locke y después Montesquieu y después Rousseau, que tienen que ver justamente con un poder que se autorregula y se autocontrola para que nadie abuse de ese poder. Y algunos como Simón Bolívar, por ejemplo, digamos, líderes, toman esas ideas y dicen donde ha prevalecido la fuerza termina, esa frase famosa que dice el Libertador en el Congreso de Angostura, nada es más peligroso que dejar permanecer mucho tiempo a un mismo ciudadano en el poder, él se acostumbra a mandar, el pueblo se acostumbra a obedecer, de donde surge la opresión y la tiranía. Sí, precisamente por eso los europeos han preferido más el parlamentarismo, porque el juego parlamentario de los partidos políticos permite más dinamismo en el primer ministro, que es el que maneja el gobierno, o en fórmulas mixtas, como el caso de Portugal. Francia también es característico que tiene su primer ministro, pero tiene también un presidente, una cohabitación. Más adelante seguiremos conversando con el profesor Oscar Arnal y vamos a entrar a otros temas, como es la Unión Europea, porque está hoy en día la crisis del Brexit, una ruptura que no esperábamos, pero que ya es una realidad. Ya regresamos. La Unión Europea cambió la geopolítica mundial después de la creación de Naciones Unidas en 1945, pero en el 57 le dio una perspectiva distinta de integración económica, política, diplomática, cultural sobre todo. Eran 6 países nada más que formaron la Unión Europea. Hoy en día llegó a tener 28 países y es una fuerza fundamental frente a Estados Unidos, China, Rusia. Es un factor fundamental en la paz y en la estabilidad mundial. Además, con logros y objetivos muy concretos. Tiene una moneda única, un parlamento único europeo, un banco único que funciona en Alemania, un defensor del pueblo europeo y todas las instituciones que en América Latina quisiéramos seguir y debemos seguir, que desde Bolívar ya venía el criterio de la integración y no hemos podido realizarla. Pero la salida de Gran Bretaña es un golpe, por lo menos sentido, para los británicos y también para los europeos. ¿Cómo ves lo del Brexit que está concretándose y esperando unos días a ver si termina pacíficamente o hay una ruptura violenta? Bueno, igual hay otros países que quieren, hay cola para entrar en la Unión Europea, ¿no? Claro. Eso también es interesante. O sea, sí. no solamente son 27 países los que están actualmente ahí, sino que los demás quieren entrar. Claro. Porque el resto de Europa siente que hay muchos beneficios en esa sinergia que se hace dentro de la Unión Europea. Sí, de hecho de 6 pasaron a 15 para el 2000 y hoy para 28 hasta la salida del Reino Unido. Así es. La integración es fundamental en este sentido de crear un espacio geopolítico y geoeconómico, ¿no? Claro, y de libre mercado, porque evidentemente eso fortalece a los países y a los pueblos, el libre tránsito de bienes, de personas, de fronteras, el eliminar las fronteras internas, o sea, tiene muchas ventajas y las ha traído, o sea, hay que ver el de una mujer como Angela Merkel, que es demócrata cristiana, pero también de un hombre de centro derecha más bien como Macron en Francia, ¿no? Exactamente. Y luego le siguen los demás países que todos están unidos por esa idea de respeto a la democracia, a los tribunales, al Tribunal Europeo, que tiene 2 tribunales ahí muy importantes. Inclusive en materia de derechos humanos es muy importante, ¿no? Sí. De hecho, también hay problemas ahorita con Polonia y con Austria y otros países como Hungría por ciertas desviaciones hacia la dictadura que han llevado inclusive a que los presupuestos sean limitados o forzados, ¿no? Sí. Hungría y Polonia no querían, estaban vetando justamente el presupuesto para la reconstrucción de Europa ahora después del COVID, en función de que no querían justamente cumplir todas las obligaciones que tienen con el Estado de Derecho, con las libertades, con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, pero finalmente
simplemente lo han hecho, o sea, porque esa es otra de las grandes sinergias que se produce ahí. O sea, el tema de la responsabilidad con el cumplimiento de los derechos humanos, de la democracia, de esos principios fundamentales que tienen que ver con los grandes controles y que no permiten el abuso de poder, ¿no? De hecho, hay dos condiciones fundamentales para ingresar a la Unión Europea. Uno es el compromiso democrático, los derechos humanos, y otro el desarrollo económico, porque tienen que ser economías dinámicas. Sí, economías dinámicas y que se ajusten justamente a la política del euro y de la zona Schengen, ¿no? Y del libre comercio, ¿no? Por cierto, fueron duros en la línea de Trump de criticarlo en muchas de las decisiones como la del cambio climático o las relaciones con Irán, ¿no? Bueno, eso es uno de los temas positivos de Biden, que Biden ya está ofreciendo las mejores relaciones habidas y por haber con sus aliados de siempre, los aliados de Occidente, con la Unión Europea, o sea, volver a todos los acuerdos multilaterales, o sea, al tratado con Irán, al tratado Asia-Pacífico, digamos, que contiene la política china en materia de comercio y a los demás tratados que fue rompiendo progresivamente Donald Trump, que se salió casi todo de casi todos esos tratados que tienen que ver con la UNESCO, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, que se salió también Trump. O sea, todas estas cosas son cosas positivas y que unen a Estados Unidos con Europa y con el mundo civilizado y con un mundo que nos necesita a todos. Porque ¿qué hace un país solo o varios países enfrentando el cambio climático? El cambio climático, por ejemplo, necesita del concurso de todos los países y del más contaminante, que es China, y del segundo más contaminante, que es los Estados Unidos. Entonces necesitan, evidentemente, de que todos nos sumemos, porque si no, evidentemente, no se hace absolutamente nada. Más adelante vamos a hablar con un especialista en materia de Guyana, y no quiero terminar, usted es profesor universitario, ha trabajado también el tema del Esequibo, cómo esta decisión del viernes, que es tan importante, en donde Guyana nos demanda en la Corte Internacional de Justicia, y que hay que unir esfuerzos. Afortunadamente hay criterios comunes en la oposición y en el gobierno de no reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia, pero hay que tener un frente común frente a las situaciones de Guyana, ¿no? Sí, claro que sí. El país tiene que estar unido completamente en función de defender el territorio en reclamación, que es de todos los venezolanos y del cual ha sido despojado Venezuela. Bueno, yo pienso que con relación a esto, lo que va a suceder aquí es evidentemente que la Corte va a decidir a favor de Venezuela. O sea, así como acaba de decidir la Corte Penal Internacional, que no es competente en un caso donde denuncian y demandan a China, porque China no es parte de la Corte Penal Internacional del tratado, asimismo es lo que va a suceder o lo que debe suceder el viernes, porque Venezuela no es parte de ese tratado justamente de la Corte de La Haya, y entonces la resolución va a tener que ser a favor nuestro. O sea, la Corte no puede juzgar a quien no es miembro, a quien no se suscribe a ella, y por eso todos los venezolanos unidos tenemos que seguir defendiendo el Esequibo en todos los terrenos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Oscar Arnal, con Rajín Morillo, que es un profesor universitario especialista en la materia de Guyana y las relaciones con Venezuela, pero sobre todo ha trabajado mucho el tema del Esequibo. Vamos a profundizar, que es un tema muy importante, porque este viernes hay una decisión trascendental. Gracias, profesor Oscar Arnal, por este recorrido por los Estados Unidos, por Europa, y el toque final, porque en la academia hay que profundizar más la defensa del Esequibo, fundamental para las futuras generaciones. Sí, por todos lados. Regresamos con Rajín Morillo. El profesor Rajín Morillo, su tesis de grado es sobre el Esequibo, pero además ha sido un activista permanente en la defensa del territorio esequibo, de los exequibanos, a quienes hemos abandonado muchas veces, y el seguidor de todo lo que es las prebendas que da Guyana a muchas compañías extranjeras en detrimento de Venezuela, y sobre todo la angustia de poder perder la salida al Atlántico de lo que pueda pasar el viernes en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué es tan importante la decisión que estamos esperando los venezolanos este próximo viernes? Bien, embajador, buenas tardes. Sí, el viernes a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, 3 de la tarde, hora de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, se espera una decisión trascendental para los venezolanos, trascendental para el país, para la Venezuela del presente y la Venezuela del futuro, porque la Corte va a decidir si acepta o rechaza la demanda introducida por Guyana en contra de Venezuela. Y además va a decidir
si la Corte, si la demanda, perdón, es admisible o no, si está bien fundamentada en los hechos y en el derecho. O sea, hay un aspecto adjetivo, si se quiere, secundario de la competencia, pero también un sustantivo de si le aceptan a ellos válido el laudo arbitral de 1899, con lo cual perderíamos el Esequibo. Sí, Guyana le está pidiendo a la Corte fundamentalmente es que ratifique la sentencia del laudo arbitral de París, que fue la sentencia de 1899, que nos despojó del territorio. Que por cierto no hubo jueces venezolanos en ese tribunal. No, ni hubo jueces venezolanos y Venezuela le entregó la representación a Estados Unidos porque Inglaterra presionó a Estados Unidos y a Venezuela para que no nos representáramos directamente. Entonces nosotros tuvimos que ceder, entregar nuestra soberanía para poder resolver esto, intentar resolver esto mediante un arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? La Guyana le pide a la Corte que sentencie a su favor ratificando esa decisión de hace 120 años. ¿Cuántos kilómetros cuadrados? 160.000 kilómetros cuadrados. Además, la salida ahora al Atlántico, que sería fundamental. Sí, la salida al Atlántico son 150.000 kilómetros cuadrados adicionales. Y aquí estamos hablando de 300.000 kilómetros cuadrados entre tierra y mar. Bueno, los recursos petroleros, y toco aquí el tema petrolero porque es un tema que ha sido clave en los últimos 4 o 5 años. Guyana lo que está buscando en la Corte es seguridad jurídica. Seguridad jurídica para las inversiones y las concesiones mineras, petroleras, forestales que ha venido entregando. Entonces, o sea que también las compañías extranjeras petroleras o mineras están pendientes de esto, porque de ser contra Guyana la decisión, muchas de esas compañías se irían y podrían renegociar el futuro si Venezuela puede defender su territorio y además ir y alegar y ganar ese juicio. Claro, por supuesto, por supuesto. Aquí hay que decir que hay un gran interés no solo de las petroleras, sino de otras compañías mineras, forestales, porque hay mucho en juego, ¿no? Mucho en juego, muchos recursos, mucho dinero que está en juego. Es más, algunas compañías extranjeras, transnacionales, le han dado dinero a Guyana para presentar el caso ante la Corte. Y están presionando, hay unos lobbies internacionales muy fuertes en los que Guyana lleva la ventaja, hay que decirlo. La Commonwealth, que es la Mancomunidad de Naciones Británicas, es decir, todas las antiguas colonias inglesas, están apoyando frontalmente a Guyana. La CARICOM, la Comunidad del Caribe, apoya también a Guyana. Muchos países no alineados también. Sí, algunos de los países del grupo de los no alineados también apoyan a Guyana. De hecho, la sede de la CARICOM está en Georgetown, que es la capital de Guyana. Ahora, en la Corte hay que diferenciar la Corte Penal de la Corte Internacional de Justicia. La penal es para casos individuales de violación de derechos humanos, dictadores, etcétera, como es el caso ahora del dictador de Sudán, que lo van a llevar posiblemente, Omar Bashir. Pero la Corte Internacional de Justicia, que viene desde 1945, es problemas entre estados, y es lo que tenemos con Guyana por el Esequibo. Exactamente, sí. Y aquí hay que decir algo, que Venezuela, en materia fronteriza, territorial y de soberanía, nunca ha aceptado, no acepta, ni tiene que aceptar jurisdicción internacional, es decir, que se obligue al país a aceptar a instancias internacionales para resolver problemas de este tipo como el del Esequibo. Y eso ha sido una práctica de toda la historia venezolana, de toda la vida, o sea, se puede hablar de esto durante décadas, de una continuidad de una política de Estado, y eso es muy importante en este momento, porque Guyana dice que Venezuela, con el Acuerdo de Ginebra, acepta que nosotros vayamos a la Corte. Es interesante explicar eso, porque el Acuerdo de Ginebra es un nuevo tratado donde con Inglaterra y ya con la Guyana casi independiente, llegamos a un acuerdo de rediscutir lo del laudo arbitral, porque para nosotros es nulo e írrito. Y ese Acuerdo de Ginebra prevé una solución pacífica entre las partes, conveniente a ambos, y recurre a otros mecanismos, no solamente el de la Corte, sino más el diplomático y el político. Exactamente. Y aquí Guyana está haciendo una interpretación maliciosa del Acuerdo de Ginebra, porque dice que el Acuerdo de Ginebra se firmó primero para probar la validez o la nulidad del laudo parisino, del laudo de París de 1899. Y segundo, dice que el Acuerdo de Ginebra se firmó para, en última instancia, o en única instancia, o en la mejor instancia, es resolverlo en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Este es el Palacio de la Paz de La Haya, donde el viernes a las 10 de la mañana
3 de la tarde, hora de La Haya, se va a decir si la Corte acepta o rechaza la demanda de Guyana, si Guyana tiene razón o no. Guyana en estos momentos, hay que decirlo, tiene la ventaja, o sea, tiene una serie de ventajas comparativas respecto a Venezuela. Pero eso no quiere decir que esas ventajas terminen convirtiéndose en determinantes o decisivas para otorgarle la razón o no. Es decir, el derecho, veremos el viernes si realmente prevalece, si existe la justicia internacional o no, porque si existe la justicia internacional, tienen que darle la razón a Venezuela, porque Venezuela nunca ha firmado nada que le obligue a aceptar un juicio internacional en materia de frontera. Que otros países sí, por ejemplo Bolivia y Chile, los dos han firmado el Acuerdo de Bogotá, que Exacto. es ir a la Corte en cualquier problema fronterizo. Y otros países también, Colombia y Nicaragua, pero También. nosotros nos hemos negado a ir a la Corte. Por lo tanto, no estamos obligados a la decisión. Exactamente. Aún así, hay que decir que, bueno, que si bien la demanda de Guyana tiene otros elementos, como por ejemplo la parte marítima, la devolución de la isla de Anacoco, que Venezuela se abstenga de amenazar con el uso de la fuerza a Guyana, que se establezca definitivamente la frontera y se respete. Y otra serie de cuestiones, lo fundamental para Guyana es el punto número 1, que es ratificar el laudo, la sentencia de 1899. Seguimos conversando después de compromisos comerciales en esta labor didáctica de Brújula Internacional, sobre todo con un tema que nos interesa a todos los venezolanos y a las futuras generaciones que son los herederos de ese gran territorio que es rico, como decíamos, en materia prima y ahora revalorizado con el petróleo en la salida del Atlántico. Ya regresamos con el profesor Morillo. Esta diplomacia, órgano que va a las embajadas y consulados, editada por un grupo de especialistas en materia de derecho internacional, le dedica precisamente el último número gran parte, a pesar de que se la refiere a Qatar como tema central, pero al Esequibo. De hecho, está un artículo acá del profesor Brotons, que lo entrevistamos en Globovisión y sacamos un extracto, que es el asesor español que nos lleva el caso en La Haya, pero también hay un artículo del diputado William Dávila por parte de la oposición y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, donde se ve que frente a este tema hay unidad absoluta de gobierno y oposición, pero también a nivel internacional de grandes especialistas. Esos puntos serían, primero, el reconocimiento de que toda negociación tiene que ser con el Acuerdo de Ginebra del 66. Segundo, que sigue siendo írrito y nulo el laudo de 1899 y no como Guyana quiere revalidarlo. Luego, que no reconocemos la competencia del Tribunal Internacional de La Haya, ni que pueda juzgar sobre este caso, a menos que querramos ir nosotros voluntariamente. Y por último, creo que lo han ratificado especialistas como el que tienes allí a la mano. Sí. Hace poco vimos un foro de venezolanos y también de profesores internacionales de América Latina en Derecho sobre el tema del Esequibo. Sí, también está esta publicación, este folleto, publicado por la Fundación Alberto Adriani hace algunas semanas, que recoge una serie de reflexiones necesarias desde el punto de vista jurídico del caso del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, la demanda de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, la posición oficial histórica de Venezuela del caso del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, la demanda de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, la posición oficial histórica de Venezuela en este tema y bueno, las circunstancias relacionadas al caso. Son los mismos argumentos todos los profesores, no reconocimiento de la competencia de la Corte, seguir en el Acuerdo de Ginebra y llegar a un acuerdo con Guyana para una solución definitiva, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Se han hecho varios trabajos, también está, bueno, recomiendo este de la Universidad Católica Andrés Bello, del profesor Manuel Donis Ríos, un gran conocedor en la materia que ha hecho muchos aportes bibliográficos al respecto. Él aquí analiza y estudia toda la demanda de Guyana y todo lo que pide Guyana, todo el petitorio, para usar el término correcto en jurídico, y bueno, da una serie de explicaciones históricas también al caso. Hay otro libro que no lo tengo aquí porque es un libro que salió, acaba de salir, es un libro digital, aunque se puede conseguir impreso por vía Amazon, y es del joven experto Ricardo de Toma, integrante del grupo Anacoco, igual que yo,
sobre Brasil y el caso del Esequibo, ¿no? Y los intereses geopolíticos brasileños en el Esequibo, ¿no? Y los intereses geopolíticos ha sido siempre un factor importante en toda esta historia, ¿no? Toda la Por vida. cierto, entrevistar Y el libro de Ricardo de Toma, porque hay un juez brasilero en la Corte Internacional de Justicia. son 15 jueces del mundo que están allí y hay uno Exacto. brasileño. Sí, hay uno brasilero y como decía aquí hace unos meses el embajador Rebanales, los jueces tienen su corazoncito. Yo no estoy dudando aquí de la honorabilidad de nadie, pero hay que estar claros que los jueces se representan a sí mismos, no representan a los países, pero son nombrados por los países. Finalmente, en el último minuto, ¿qué hacer el viernes a la cual decisión en un sentido o en otro pueda tomarse? Bueno, si Venezuela gana el viernes, y ganar implica que la Corte le diga no a Guyana y rechace la demanda de Guyana, sería un gran triunfo para Venezuela, en el que varios venezolanos habremos colaborado en ese triunfo. Sería una victoria conjunta, una victoria del país nacional. Puedo decir que he colaborado en algunos espacios para precisamente lograr que la Corte nos otorgue la razón a nosotros. Ahí sería una revalorización, un fortalecimiento del Acuerdo de Ginebra, y además se fortalece la interpretación venezolana del Acuerdo de Ginebra. Claro. Lo que nos daría, lo que la Corte diría es entonces, Venezuela tiene razón al interpretar el Acuerdo de Ginebra como lo ha hecho, que es un acuerdo para llegar a un acuerdo de forma pacífica, práctica y satisfactoria, y que además tiene que ser mediante la negociación entre las partes, no puede ser una imposición a las partes. En caso de perder, la cosa se pone bien cuesta arriba y bien complicada, porque entonces la Corte pasaría a discutir el fondo de la cuestión, el fondo del asunto, si el laudo es válido o no, a quién le pertenece la isla de Anacoco, los derechos marítimos que genera el territorio en disputa, y ahí se nos pone en una disyuntiva de, bueno, ¿qué haríamos nosotros? Si nos involucramos de lleno en la demanda, seguimos desconociendo a la Corte, hacemos una contrademanda, y entonces, bueno, eso es una discusión que hay que dar y habría que darla a contrarreloj. Para profundizar en esto, el día jueves a las 5 de la tarde, el Grupo Anacoco estará organizando un videoforo a través de Facebook y YouTube, en el que estaré con el experto Ricardo de Toma y mi persona, analizando pues la previa de la Corte. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rají Morillo. El próximo jueves también en el Universal, en nuestra colaboración semanal, el tema del Esequibo explicado de una manera mucho más didáctica. De todas formas, gracias de nuevo. Como lo hacemos en Brújula Internacional, son temas de interés nacional. Seguimos siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.